Buenos días a todos. Estamos agradecidos de verdad por el privilegio que tenemos de hoy, 2000 años después, como iglesia, recordar lo que mantiene viva nuestra esperanza, la certeza que nuestro Señor y Salvador Jesús ha resucitado, vive y reina por siempre. Hemos estado predicando una serie de sermones por el primer semestre que habla acerca de la generosidad. Y hoy vamos a hablar de la generosidad de Dios el Padre, en el hecho de que resucitó a su Hijo Jesucristo. Y esta generosidad se refleja en la vida del cristiano que mira el futuro con esperanza y que puede luchar en el presente con la certeza que todo lo que era necesario para nuestra redención fue conquistada en el hecho de que Cristo entregó su vida, fue sepultado y resucitó al tercer día. El Dios pródigo es generoso cuando Él efectivamente cumple el plan redentivo que tiene suma importancia en el hecho de que Jesús resucitó. ¡Qué bendición! Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 15. Es un texto clásico que habla acerca de la resurrección. Siempre que estamos en momentos como ese que celebramos, Domingo de Resurrección, nosotros revisitamos a estos textos. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 19. Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Uno de los propósitos cuando habla del tema de la resurrección es que Pablo está contestando algunas preguntas acerca de este tema. Porque hay una amenaza en la iglesia de Corinto, que es el dualismo, y tiene como enseñanza que todo lo que es material es malo y lo que es inmaterial, espiritual, invisible, es bueno. Entonces, todo lo que vemos es real y lo que no vemos es el ideal. Entonces, eso está afectando la iglesia de Corinto con relación al tema de la resurrección. Entonces, Pablo viene con una enseñanza clara, firme y muy edificante acerca de este tema. Así dice la palabra de Dios desde el versículo 12 de 1 Corintios capítulo 15. Pero se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra o vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que Pablo termina diciendo es que si nosotros esperamos solamente en esta vida en Cristo y no hay resurrección, somos los más infelices de todos los hombres, que hemos renunciado a tantas cosas por el nombre de Cristo, esperando y con la convicción de la gloria eterna. Y si no es cierto eso, nosotros estamos viviendo una tremenda pérdida de tiempo. Pero eso era lo que pensaban los corintios. La verdad es que Cristo verdaderamente resucitó. Y eso vamos a compartir en esta mañana con todos ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque hoy día estamos celebrando el triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesús sobre el último enemigo, que es la muerte. Te alabamos, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos hoy comprender la centralidad de la doctrina de la resurrección para nuestra fe. Edifícanos, Señor. Bendícenos, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos escuchado algunas veces eso y yo quiero repetir porque creo que es muy, muy importante. La tumba vacía. La tumba vacía fue la cuna de la iglesia, de donde hemos recibido las mejores noticias de la historia. Él no está aquí porque resucitó. Yo me acuerdo cuando era adolescente, había recién conocido al Señor y estaba viendo un documental que hablaba acerca de la resurrección, pero yo no tenía idea. Y vi ahí una imagen que decía en inglés. Yo estaba ahí con mi inglés que me permitió leer lo siguiente: Él no está aquí porque resucitó. Se supone que estaba en el lugar donde era la tumba de Cristo, vacía. No está ahí. Al tercer día ya no estaba más ahí, porque había resucitado. Y eso me trajo un impacto tremendo, visualmente, viendo este lugar donde posiblemente Cristo había sido sepultado, donde hoy muchas personas han ido y lo que hay ahí es nada. Nosotros también aquí de la iglesia tuvimos el privilegio de hacer una visita en este supuesto lugar. No sabemos y para nosotros no importa el lugar, importa lo que sucedió. Cristo resucitó conforme Dios había prometido. Es interesante que a lo largo de la historia, el hecho de que afirmamos que Cristo resucitó ha recibido muchas críticas. Por ejemplo, Rudolf Bultmann dijo que Cristo nunca resucitó de hecho, solamente en la cabeza de los discípulos, en la mente de los discípulos. Entonces él decía, mira, los discípulos necesitaban inventar o creer en algo, entonces en sus mentes ellos vivieron como si Cristo hubiese resucitado, pero eso fue solamente aquí. Lo que sería un absurdo por la manera y por la forma que estos discípulos vivieron luego después de la muerte de Cristo. Entonces, creer en la resurrección es un tema de fe. Y fe es un don de Dios. Estamos hablando de un tema espiritual. O sea, quien no cree en Cristo porque nunca tuvo un encuentro con Dios, no tiene la habitación permanente del Espíritu Santo, nunca logrará entender la resurrección. Sí, es un tema de fe, es un tema espiritual, pero también es un tema que hay muchas evidencias históricas acerca de la resurrección de Cristo. De hecho, uno de los temas con más evidencias históricas. Lo que estoy diciendo es que no se prueba científicamente que Cristo resucitó, porque no es un tema científico. Porque un tema científico es algo que tú tomas y lleva a un laboratorio, investiga una y otra vez. Eso no es posible, pero es una prueba histórica, con evidencias, es un tema forense, hay testigos, hay relatos, hay incluso evidencias en el primer siglo de personas que no eran creyentes, que habían registrado acerca de Cristo. Y hay varias cosas que vamos a compartir aquí con ustedes acerca de estas evidencias de que Cristo verdaderamente resucitó, obra de la generosidad de nuestro Dios
para que tuviéramos esperanza eterna. Porque como dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, nosotros estábamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Bueno, entonces, esta carta, la primera carta de Pablo, necesitamos entender un poco del contexto de esta carta. Pablo visitó Corinto, una ciudad muy importante en la costa de la Grecia, por primera vez, y durante su segundo viaje misionero, y eso está en Hechos capítulo 18, permaneció Pablo ahí durante 1 año y medio. Y como resultado de su trabajo, muchas conversiones al Señor, y se inició ahí una iglesia plantada por el mismo Pablo. La primera carta a los Corintios enseña, advierte e incluso reprende sobre varios problemas, cuestiones, discusiones que han surgido en la iglesia. O sea, Pablo escribe esta carta para contestar, para confrontar, para corregir, para aprovechar la oportunidad y contestar preguntas. Y una de ellas era el tema de la resurrección. Ese es un poco el contexto de la carta. Bueno, para que nosotros entendamos un poco este capítulo 15, que es uno de los capítulos más importantes acerca de la doctrina de la resurrección. Y es un capítulo largo. Podemos dividir este capítulo de 1 Corintios 15 en 4 partes. 4. Veamos aquí. La primera parte va del versículo 1 al versículo 11, en que Pablo establece la certeza de la resurrección de nuestro Salvador. Del 1 a 11. Del 12 a 19, texto que hemos leído, Pablo se pone a refutar a los que negaban la resurrección de los muertos, porque Pablo utiliza un silogismo. Él dice, mira, si ustedes dicen que los muertos no resucitan, luego Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Todo eso es una pérdida de tiempo. Entonces, esta sesión que va del 12 a 19, Pablo está refutando a los que negaban la doctrina de la resurrección. 20 a 34, Pablo está refutando basándose precisamente en la realidad histórica de la resurrección del Señor. Pablo está tomando las evidencias históricas. Por ejemplo, apareció a 500, apareció a mí, que era el mayor, el más grande enemigo de la iglesia, era Pablo. Y ahora, 20 años después, está enseñando lo mismo que fue enseñado en el tiempo de Cristo, de los apóstoles. Entonces, de 20 a 34, él está basando en la realidad histórica para defender la resurrección de Cristo. Bueno, y de 35 a 50 responde a una objeción y aprovecha la oportunidad para mostrar el gran cambio que se llevará a los cuerpos de los creyentes, el tema de la resurrección. Él está tratando de entrar en detalles, cómo será el cuerpo físico, los tiempos, detalles acerca de la resurrección del versículo 35 a 50. Ese es un poco para entender el contexto de 1 Corintios 15. Bueno, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cristo resucitó? Obvio que sí. Entonces, vamos a pensar si Cristo no hubiera resucitado. La resurrección de Cristo y el cristianismo, utilizando un lenguaje de la justificación por la fe, que es fundamental. Resurrección de Cristo y el cristianismo permanece en pie juntos o caen juntos. Es decir, si Cristo no resucitó, el cristianismo es un fracaso. Es un engaño. Cristo resucitó. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería una religión vacía de esperanza, un museo.
de reliquias del pasado. No hay ningún sentido, porque la resurrección de Cristo es la piedra que sostiene toda la construcción. Es el fundamento del cristianismo. Entonces, vamos a hablar de las evidencias bíblicas, o sea, de las evidencias de la resurrección. Entonces, como decíamos, ninguna doctrina tiene más evidencias históricas como la resurrección de Cristo. Entonces, estoy hablando de pruebas documentales, es decir, manuscritos, de hechos probados y verificados. Entonces, la primera evidencia de la resurrección de Cristo está del versículo 1 al versículo 11. Versículo 3 dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La primera evidencia de la resurrección de Cristo es la propia Biblia. El versículo 3 nos muestra que Cristo verdaderamente murió según las Escrituras. El versículo 4 dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué es importante decir que fue sepultado? Porque su muerte es un hecho. Y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Mira, Pablo muestra que el tema de la resurrección de Cristo es un tema confirmado ampliamente por las Escrituras. Estamos diciendo que profecías en el Antiguo Testamento muestran, hablan, apuntan para la resurrección de nuestro Salvador. David decía que Dios no dejaría a su siervo en la corrupción. Job dice, yo sé que mi Redentor vive y pronto se levantará en la tierra. Oseas, hablando que al tercer día el Señor levantaría el suyo. Promesas bíblicas de que Cristo resucitaría. Sí, es un tema de fe. Sí, es un tema espiritual. Sí, es un tema ampliamente abordado en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Es la primera evidencia, está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y esa es la regla de oro de la hermenéutica. Biblia interpreta Biblia. Está confirmado en los 39 libros del Antiguo Testamento. Es un tema bíblico. Con eso estamos diciendo algo extraordinario. La muerte de Cristo no fue un error en los planes, no fue un accidente. La muerte de Cristo es el evento más planificado en la historia de la humanidad. Detalles, acciones, palabras, tiempos, posturas, decisiones, todo coordinado bajo la soberana voluntad de Dios. Y la Biblia muestra esta evidencia. Es la primera evidencia de la resurrección de Cristo, la palabra. La segunda, estamos hablando de evidencias, y aquí, mira el versículo 5 y 6, Pablo dice que Cristo había resucitado, que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, a los discípulos, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Cuando Pablo escribió eso fue 20 años después de la resurrección de Cristo. Y Pablo está diciendo, él apareció a Pedro, después a los otros discípulos, y después a 500, de los cuales muchos están vivos. Ustedes pueden buscar, investigar, porque sería un absurdo
que más de 500 personas estuvieran mintiendo. Y además, el gran enemigo del cristianismo que se convirtió y vio a Cristo resucitado, Pablo, ahora está confirmando eso. Yo vi, fue el último que vio Cristo resucitado. Pablo. Esa era una credencial apostólica, ver Cristo resucitado. Bueno, muchos líderes no creyeron al principio en Cristo. El Judas de la carta, que era medio hermano de Jesús, Santiago, medio hermano de Cristo, tampoco creía. Y después de la resurrección de Cristo, se presentaron, escribieron sus cartas como siervos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Milagro, el milagro de la resurrección. Testigos oculares, personas que vieron. Más de 500 personas vieron. O sea, si eso es una mentira, sería una ilusión colectiva. Sería un absurdo. Y Pablo va a hablar de su propia historia. Y un tribunal, el testimonio de 2 o 3 personas, tiene un tremendo valor. Aquí estamos hablando de cientos de personas que vieron y están testificando. Cristo efectivamente resucitó y yo vi. Evidencias. Primera evidencia, las Escrituras. Segunda, los testigos oculares. Pero Pablo está diciendo otra evidencia que es extraordinaria. Mira, si nosotros seguimos la lógica que utiliza Pablo, que es una lógica extraordinaria. Pablo está haciendo una defensa de la doctrina de la resurrección. Está utilizando argumentos históricos, argumentos bíblicos, argumentos filosóficos, pero el más importante de todo, está lleno del Espíritu Santo. Hay un argumento espiritual en todo eso. Pablo dice que la otra evidencia de la resurrección de Cristo es la predicación apostólica. El centro de la mensaje de los apóstoles. Cristo resucitó. El centro del evangelio. El evangelio, las buenas noticias, es que Cristo murió, pagó nuestra deuda, fue sepultado, ocupó nuestro lugar, pero al tercer día resucitó. Este era uno de los 4 principales mensajes que predicaba Pablo, por el cual Pablo sufrió lo que sufrió. Porque Pablo, una de las 4 principales predicaciones de Pablo, hay en Cristo resurrección de los muertos. Y eso era un escándalo, sobre todo para los griegos. En momentos Pablo está predicando y cuando él llega en el tema de la resurrección, las personas, ahí no, ahí es mucho. Pero él es el centro del mensaje de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia, de la historia de la iglesia. Pedro, cuando está predicando por el evento del Pentecostés, Pedro dice claramente, ustedes mataron a Cristo, Él murió, pero por el poder del Dios, Él resucitó. Y muchos creyeron en este mensaje. Es por eso que Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, van a seguir nuestra predicación, porque hemos predicado y predicado, y eso él dice en el versículo, desde el versículo 17, o sea, desde el 14, él dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y si es vana nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y si nuestra predicación es vana, nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado delante de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, hemos predicado eso. Es el mensaje
por el cual estos hombres se entregaron sus vidas. Es una evidencia de que Cristo resucitó. La predicación de los apóstoles. Mi pregunta es, en realidad Pablo prácticamente hace esa pregunta: ¿cuál es la ventaja de morir por una mentira? Prácticamente todos los apóstoles fueron muertos. Pablo fue decapitado en la Vía Apia, ahí en el año 60 y algo después de Cristo. Juan, Pedro, según la tradición, fue crucificado, volcado. ¿Qué ganan los apóstoles en morir por una mentira? Porque ellos están muriendo con una certeza, una convicción. De hecho, Cristo resucitó. Cuando llegan las mujeres a la tumba vacía, una mezcla de sentimientos. Cuando ellas entran, y un ángel dice: ¿por qué ustedes buscan entre los muertos el que vivo está? No está aquí, porque ha resucitado. Este mensaje cambia la historia de la iglesia. Cambia el propósito por el cual predicamos el Evangelio. Transforma la comunidad de los discípulos. Transforma la iglesia. La empodera del poder de Dios y de la autoridad de proclamar un Cristo que estaba muerto y resucitó. Entonces, es otra evidencia. Y por fin, quiero pensar con ustedes lo siguiente. Si Cristo no hubiera resucitado, vamos a pensar. Primero, versículo 14 dice que nuestra fe sería vana, inútil. Estamos aquí perdiendo tiempo. Segundo, nuestra predicación sería inútil. Fe vana, predicación inútil. Yo sería aquí un tonto, perdiendo el tiempo, y ustedes también. Pero no es así. Pablo dice que en el versículo 15 que si Cristo no hubiera resucitado, nuestro testimonio sería falso. Y peor, versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados si Cristo no hubiera resucitado. No hubiésemos sido transformados. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más infelices de todos los hombres. ¿Por qué? Porque renunciamos a las cosas de este mundo para obedecer a Dios. Renunciamos a los placeres de este mundo. Ser cristiano es una vida de renuncia, de mortificación, de los deseos, de las pasiones. Y si la vida se limita solamente a este mundo, ¿por qué estamos renunciando? Pablo dice: ¡qué locura! Seríamos los más infelices. Además dice que si Cristo no hubiera resucitado, la muerte tendría la última palabra. Nuestra esperanza del cielo sería una pesadilla. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo sería el mayor engaño de la historia. La mayor farsa inventada por los cristianos. O sea, los mártires habían muerto por una mentira, y una mentira habría salvado el mundo. No puede ser. Imposible. Entonces, quiero sacar aquí algunas enseñanzas, algunas aplicaciones para concluir. Primero, ¿por qué nosotros afirmamos que Cristo resucitó? Porque la esperanza que ha alimentado la iglesia en estos 20 siglos, en primer lugar. Segundo, dice
Pablo aquí en 1 Corintios 15, porque Cristo resucitó, nuestro trabajo no es vano. Siga sembrando, siga predicando, siga dando un buen testimonio, porque tu trabajo en el Señor no es vano. El Señor va a utilizar tu recurso, todo lo que tú has puesto, que es un don de Dios, y va a transformar todo eso en frutos para su gloria. Siga firme, hermano, porque nuestro trabajo no es vano en el Señor. Hay algunos beneficios de la resurrección de Cristo. En realidad hay muchos. Primero dice, aquí voy a hacer un resumen. En Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando está Pablo hablando acerca de la justificación, él dice que Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó para nuestra justificación. Sin la resurrección de Cristo no hubiéramos sido justificados. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, estábamos en guerra contra Dios, en la rebelión de nuestros pecados. Dice aún Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 34, que Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue ascendido a los cielos e intercede por nosotros desde el cielo. Por haber Cristo resucitado, tenemos un intercesor. La resurrección de Cristo marca la victoria incontestable de Cristo, en primer lugar. La resurrección de Cristo marca la victoria incontestable de Cristo. Satanás y el imperio de tinieblas no pueden revertir las pérdidas sufridas, que ahora son definitivas, permanentes, infinitas. Cristo recibe toda autoridad después de la resurrección, porque venció la muerte. La resurrección de Cristo es una prueba, hermanos, de que la verdad siempre será más fuerte que la mentira. Porque el mismo Mateo capítulo 28 ya había una mentira de que el cuerpo de Cristo había sido robado. La resurrección de Cristo muestra que el bien es más fuerte que el mal, que el amor es más fuerte que el odio, que la vida es más fuerte que la muerte, porque Cristo es la propia vida. Y mira lo que dijo Pinchas Lápide, un erudito judío ortodoxo, cuando fue preguntado acerca de Cristo y de la resurrección de Cristo. Mira qué interesante. Pinchas Lápide dice lo siguiente: yo no excluiría de ninguna manera la resurrección de Cristo. Basado en mis investigaciones, entiendo que la resurrección de Cristo no es una invención de la comunidad de los discípulos, sino es un evento real. Cuando un grupo de apóstoles temerosos, miedosos, podrían convertirse repentinamente en una sociedad misionera poderosa en una pura noche, ninguna visión o alucinación podría explicar una transformación tan revolucionaria. Qué maravillosa reflexión de un impío. Una de las evidencias de la resurrección es la transformación que Cristo ha hecho en sus discípulos, en los suyos. Entonces, hoy, una vez más, nosotros reafirmamos con toda convicción, con toda certeza, que Cristo resucitó, vive y reina por toda la eternidad. La razón de que la iglesia sigue avanzando 20 siglos después, seguimos predicando este mensaje, seguimos plantando iglesia, seguimos enviando misioneros, seguimos
anunciando las virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesús. Este es el mensaje que puede transformar las personas, el mundo, la ciudad. Por eso te invitamos a ser un proclamador de este mensaje. Mensaje esta que vamos a cantar ahora.